ustedes, queridos amigos, ministros en el Señor, líderes, hombres y mujeres de Dios, muchos de ustedes, alumnos nuestros allí en la Escuela Ministerial de Formación Apostólica. Es para nosotros una gran bendición en esta tarde poder volver a conectarnos con ustedes nuevamente. Estamos impartiendo este tema que hemos llamado Gobierno de Dios en la tierra. Hablábamos en el video anterior con respecto al hombre, cómo el hombre fue puesto a la tierra bajo un propósito y bajo un plan determinado, en el cual Dios tendría que cumplir parte de su diseño y de lo que Él mismo pensó y elaboró para poder ponerlo sobre la tierra. A la hora de hablar de gobierno de Dios en la tierra, uno tiene que recordar que el hombre no fue creado para la tierra, el hombre fue creado para la dimensión del infinito, el hombre fue creado para la eternidad. Dios lo crea al hombre para sí mismo y para ser puesto como parte de un plan. Y es donde uno entiende que poder hablar con respecto a lo que es el gobierno de Dios en la tierra, uno tiene que recordar siempre lo que el Señor le dijo a los discípulos. El capítulo 9 del Evangelio según San Lucas dice, el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio. Y ahí enumera dos cosas. Número 1, le dio poder, y número 2, le dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y el verso 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay dos cosas que uno tiene que recordar siempre que Dios ha puesto sobre la vida del hombre. Número 1, la autoridad, y número 2, el poder. La autoridad es aquello que se nos concede para una tarea específica, y el poder es la manifestación de aquella autoridad. Por eso cuando uno tiene, número 1, autoridad, número 2, uno tiene poder, el resultado de la autoridad y del poder se llama dominio. El pensamiento de Dios, el plan divino es que el hombre pueda ejercer dominio, autoridad, poder y dominio. La autoridad se te da, el poder es la manifestación de la autoridad y el dominio es el resultado de poder operar en niveles de autoridad y en niveles de poder. Cuando uno puede entender esas cosas, uno recuerda siempre que el pensamiento de Dios es que uno pueda desarrollarse en la tierra tal cual Dios lo ha establecido. Ahí es donde uno siempre tiene que tener muy en cuenta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de funcionar, definitivamente va a determinar que Dios pueda, que Dios quiera hacer con nosotros lo que Dios quiera, lo que Dios pueda hacer con nosotros a través de nuestra vida estará en gran parte determinado por la manera en la que uno ve, en la que uno piensa, la manera en la que uno determina las cosas. Por eso, cuando hablamos de gobierno de Dios en la tierra, lo primero que uno considera que Dios tiene que tratar en nosotros es el pensamiento, la importancia del pensamiento. Que usted pueda desarrollar en su vida un pensamiento adecuado a lo que Dios crea, a lo que Dios declara, a lo que Dios dice con respecto a todas las cosas. Uno tiene que desarrollar un pensamiento de acuerdo a lo que Dios determina y a lo que el pensamiento de Dios determina. Que mi manera de pensar pueda funcionar de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. Por eso es tan importante que uno pueda en su mentalidad, en sus parámetros, en sus paradigmas, desarrollar el pensamiento correcto con respecto a lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nuestro ministerio y para lo que tenemos que hacer para Él. Por eso es tan importante que uno recuerde siempre que nuestra manera de pensar es determinante para un montón de otras cosas. Ahí es donde Dios suelta sobre tu vida y sobre la mía una manera de ver las cosas distinta a lo que lo natural nos muestra, y uno puede empezar a manejarse de manera de Dios, a la manera del reino de Dios, a la manera del pensamiento de Dios, para que en la tierra lo que tenga que sucederte te pueda suceder como Dios lo determinó y no como uno quisiera que las cosas se determinaran. Ahí es donde uno puede, entre otras cosas, entender
nuestra posición de ciudadanos en el reino de Dios. Vos y yo tenemos una posición. Dios nos da autoridad, hay un poder que se manifiesta y hay un dominio que se ejerce. Te lo voy a repetir de nuevo. Hay una autoridad que se otorga, hay un poder que se manifiesta y hay un dominio que se ejerce. Son tres cosas que uno tiene que recordarlas siempre: autoridad, poder y dominio. Eso sucede en el marco del hombre. Todo eso sucede cuando uno puede entender, asimilar y practicar que somos ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía en el reino de Dios. Por lo tanto, yo no soy de la tierra, yo soy de la eternidad. Yo estoy en la tierra, fui puesto en la tierra, pero no soy de la tierra. Tengo una esencia distinta. El hombre está convocado, el hombre está llamado a poder adorar al Señor, a poder manifestar al Señor. Nosotros fuimos creados con el plan de que todo diseño divino se cumpla en tu vida y en la mía. Nosotros estamos llamados a adorarle, estamos llamados a cumplir diseños, estamos llamados a obedecer en el reino de Dios, tal como el Señor lo declara en Lucas 9. Le da autoridad, le da poder para que vayan y hagan las cosas que tenemos que hacer. Cuando uno entiende que nosotros somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía por encima de cualquier otra cosa. Mi ciudadanía me determina, mi ciudadanía me marca. Yo puedo experimentar, podemos experimentar la presencia de Dios, podemos disfrutar de la gloria de Dios. Y uno dice, ¿por qué puedo yo disfrutar su presencia y su gloria? Porque tenemos una ciudadanía que compete con el lugar donde la gloria y la presencia de Dios se manifiesta. Estamos llamados a adorarle, estamos llamados a obedecerle, estamos llamados a cumplir un diseño que Dios lo ha determinado para tu vida. A ver, el sacrificio de Dios tenía un propósito. El sacrificio de enviar al Señor a la cruz, morir en la cruz, resucitar al tercer día, tenía un propósito. Eso no fue hecho porque bueno, alguien lo tenía que hacer. Eso fue hecho porque había un propósito. Es que usted y yo podamos movernos en un escenario de ciudadanía, donde, te lo voy a repetir de vuelta, uno pueda recibir autoridad, ejercer el poder, manifestar el poder y moverse en escenarios de dominio. Por eso es tan importante que uno pueda tener el pensamiento correcto, el razonamiento de acuerdo a lo que Dios determina y no de acuerdo a lo que el mundo pueda de pronto entregarnos. Yo tengo alumnos aquí de la escuela en esta hora y quiero enumerarte algunas cosas. Aquellos que tengan el libro, allí el libro de gobierno de Dios. Si usted no tiene el libro de gobierno de Dios en la tierra, escríbanoselo, de alguna manera se lo haremos llegar. Los que tienen el libro, página número 10 del libro Gobierno de Dios en la Tierra, y los que no tienen el libro, tomen nota. Hay pensamientos vigentes que uno no tiene que perderlos de vista en ningún momento, porque eso tiene que ver con algo que se llama el depósito de Dios en la tierra. Ese depósito de la gloria, de la presencia, ese depósito de los mandatos divinos están puestos sobre el hombre, para que nosotros podamos devolverle a Dios lo que Dios ha determinado que en cumplimiento usted y yo podamos llevar adelante. Pues hay pensamientos que uno no tiene que olvidarse nunca. El pensamiento número 1 en este momento, pensamiento número 1: el hombre es una creación basada en una necesidad. Dios necesitaba del hombre para poder transferir y cumplir algo sobre la tierra. Dios necesitaba del hombre, por eso lo creó y por eso lo puso. Pensamiento número 1 con respecto al gobierno de Dios en la tierra: el hombre es una creación basada en una necesidad. Dios necesitaba del hombre en la tierra, por eso lo puso, y el hombre necesitaba a Dios para tener el cumplimiento pleno de todo lo que Dios había planeado por él. Número 1, el hombre fue creado y fue puesto bajo una necesidad. Dios le necesitaba y el hombre necesitaba de Dios. Yo dice, ¿por qué? Porque hay un propósito y hay un plan
que tiene que ser cumplido en la tierra. Principio número 2. El hombre fue creado a imagen y a semejanza. La imagen tiene que ver con un contenido. La imagen refleja una esencia y refleja un contenido. Ese contenido tiene que ver con Dios mismo. La semejanza es el parecido a. Ese parecido a. Yo puedo hablar como Dios habla, puedo pensar como Dios piensa, puedo crear como Dios crea y puedo funcionar como Dios funciona. Esto fue establecido en el hombre por una cuestión de naturaleza. Dios impartió de su naturaleza sobre el hombre para que pueda cumplir todas estas cosas. Tercer principio, el hombre en esa necesidad, principio número 3, el hombre necesitaba a Cristo. Por medio de Cristo el hombre es transformado de vuelta a la imagen y a la semejanza que en Adán se perdió. Dios tenía que volver a trabajar otra vez por medio de Jesús, llevando al hombre al punto original de nuevo. El hombre a través de Cristo, principio número 3, es transformado, es rehabilitado de nuevo. Hay algo que la Biblia llama el proceso de santificación. Mediante el proceso de santificación, el hombre es vuelto a habilitar otra vez para poder ejercer autoridad, poder y dominio, como hablamos al principio. Autoridad, poder y dominio. Entonces el hombre a través de Cristo es transformado a la semejanza, a la imagen, de vuelta a aquello que Dios planeó cuando lo crea Adán y lo pone en el huerto. Principio número 4. El hombre tiene un depósito divino. No es una intención nuestra solamente. Muchas de las cosas que vamos a cumplir para Dios, no las vamos a cumplir por intenciones. Dios tiene una intención original. La intención original lleva a un propósito y el propósito lleva un contenido a ser establecido en el hombre. O sea, el hombre no puede manejarse por intenciones. El hombre se va a manejar por llamados. El hombre se va a manejar por diseños, se va a manejar por propósitos. Entonces, el hombre es receptor de un depósito divino donde Dios establece en nosotros todo aquello necesario para que, recordando la Escritura, por ejemplo, podamos llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo uno puede llamar? ¿Cómo uno puede nombrar? ¿Cómo uno puede asignar lo que no es como si fuera? Por una sola razón, porque uno es receptorio de un depósito divino de autoridad, de poder, de manifestación, para que la asignación en la autoridad que Dios te dio, para que la asignación pudiera establecer el diseño que Dios previamente había establecido. Principio número 5. Aquellos que van anotando rapidito, principio número 5. El hombre disfruta de algo que vamos a llamarlo inteligencia reveladora. Hay elementos que Dios ha puesto en la vida del hombre. Uno de esos elementos se llama, o por lo menos yo le llamo, inteligencia reveladora. ¿Qué es la inteligencia reveladora? Es el sentido común de lo sobrenatural. Uno tiene un sentido común sobre lo natural, pero aquellas personas que caminamos bajo diseño, aquellas personas que caminamos bajo revelación divina, aquellas personas que podemos entender que Dios tiene un plano por encima de lo que veo funcionando para nuestra vida, nosotros a ellos les llamamos inteligencia reveladora. Para hacerte más práctico, es el sentido común de lo sobrenatural. Cuando uno puede moverse en lo sobrenatural, es normal que haya milagros, es normal que haya señales, es normal que haya maravillas, es normal que cosas que en lo natural no pasan, a nosotros nos pasan. Y uno dice, ¿por qué, pastor? Porque Dios nos ha dotado de un depósito que nos provee una inteligencia reveladora. Yo a ello le llamo el sentido común de lo sobrenatural. Donde la gente, hay cosas que no las van a entender, nosotros las vamos a entender.
Hay cosas que a la gente normal no le va a pasar, a nosotros nos van a pasar. Y uno dice, ¿por qué? Porque el hombre disfruta la promesa de que el Padre está cumpliendo sobre tu vida y sobre mi vida lo que Él ha determinado. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces el hombre disfruta las posibilidades de poder cumplir asignaciones mayores a lo natural en nuestra vida. Estamos transformados, estamos cambiados, nuestra mentalidad ha sido modificada, nos atrevemos a creer en cosas que para el ojo normal son imposibles. ¿Qué nos está pasando? Uno está teniendo su mentalidad modificada. Estamos animándonos a mover en autoridad, en poder y en dominio en niveles mayores. Una persona transformada accede a un ámbito de gloria totalmente distinta. Una persona transformada accede a un ámbito de poder y de autoridad que no lo hubiera, bajo ningún momento se lo hubiera imaginado desde la posición natural de cada persona. Por eso es tan importante entender que Dios tiene un gobierno sobre la tierra y que lo está desarrollando. Quiero que busque, si tiene Biblia, búsquelo rápido, y si no, anótelo, después lo ve. No hay ningún problema. Pero hay un texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Mire, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17. Se lo estamos buscando aquí enseguida. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 17. Arrepiéntase, mire lo que el Señor dice. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 7. Anótelo ahí. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a la tierra para poder reinstalar otra vez, para poder instaurar de nuevo un pensamiento. El Señor vino de nuevo para establecer una asignación, un propósito, un plan. Jesús arranca diciéndole esto a los discípulos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les está diciendo, nosotros necesitamos cambiar nuestro paradigma de pensamiento. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, de conducirnos, de ver, de funcionar. Porque a partir de que uno entiende que Dios gobierna sobre la tierra, representar al rey será nuestra asignación. Representar a la nación a la cual pertenecemos en ciudadanía tiene que ver con nuestra responsabilidad. Entonces, a partir de que nuestro pensamiento cambia, a partir de que nuestra manera de ver cambia, a partir de que nuestros parámetros empiezan a ser modificados, uno hay cosas que le va a afectar en su vida. Hay cosas que en su vida tienen que pasar, hay cosas que en mi vida tienen que pasar para poder representar al rey, para poder representar la nación a la cual pertenecemos. Ahí donde uno habla del poder de nuestra posición. Tu posición en Dios y mi posición en Dios tienen un poder realmente grande. Ser un embajador de Cristo en la tierra, mi hermano, es un privilegio maravilloso, es un disfrute. Ser un embajador del reino de Dios en la tierra es maravilloso, pero tiene responsabilidades, tienen cosas que tienen que ser cumplidas en nuestra vida. Por ejemplo, yo en el manual le escribo a los alumnos: uno tiene que hablar las mismas palabras que el rey habla. Uno dice: qué bueno que es pertenecer al reino de Dios, lo disfrutamos, es un deleite, es una bendición, tenemos beneficios, tenemos favor, vivimos en un escenario de milagros permanentes, Dios hace cosas nuevas. Qué extraordinario que es vivir en el reino de Dios. Sí, pero el reino de Dios tiene responsabilidades. El reino de Dios pone sobre tu vida una demanda, pone en tu vida un compromiso. ¿Cuáles son algunas de esas demandas? Número 1, hable las palabras del rey. Yo no puedo hablar en el reino de Dios otro lenguaje. Hable las palabras del rey como premisa fundamental. ¿Cuáles son aquellas cosas que uno las tiene como responsabilidad? Número 1, hable las palabras del rey.
El reino de Dios y usted tienen que tener el mismo lenguaje. No se va a acomodar los cielos a tu vida. Tu vida se tiene que acomodar a los cielos. A veces nosotros queremos que los cielos se acomoden a nosotros. No, vos te vas a acomodar vos al reino de los cielos. Hable las palabras del rey. Número 2, ocúpese solamente de los intereses del rey. Si usted es un embajador del reino de los cielos en la tierra, ocúpese de los intereses del reino de los cielos que hay aquí en la tierra. Por eso la Biblia declara, Mateo 6:33, y anótese ese texto si no lo tiene presente. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hablamos las palabras del rey, nos ocupamos de los intereses del rey, de los intereses del reino. Número 3, hable solamente en nombre del gobierno. Yo escucho ministros hoy que hablan a título personal. Muchachos, podemos hablar a título personal. Hable a título del reino que representa. Esto no es una cuestión de individualidades nuestras. Nosotros somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Entonces, cada vez que abra la boca y hable, hable en nombre del gobierno que usted representa. Número 4, mantenga la conexión y la comunicación con el rey. Mantenga siempre bien en alto, mantenga vigente la conexión y la comunicación. Hay dos cosas que uno tiene en el reino de Dios, tiene que entender y recordar siempre. Y recordarlo, nosotros necesitamos conexión y necesitamos comunicación. La conexión te pone a vos en un escenario de gloria, de presencia, en un escenario donde Dios puede manifestar de sí mismo a través de tu vida. Para eso se necesita conexión. Y lo siguiente que te dije, comunicación. La comunicación tiene que ser fluida. Si usted no tiene comunicación con el reino de Dios no tiene nada para decir a través tuyo. Si usted no tiene comunicación fluida con el Rey de Reyes, que es el dador de la palabra, usted no tiene nada para vertirnos a nosotros. Entonces, necesitamos gente que en el reino de Dios tenga conexión y comunicación. Y lo quinto que quiero decirte, lleve adelante las políticas establecidas por el rey. En el gobierno de Dios en la tierra, si hay algo que Dios necesita de usted en la tierra, es que lleve a cabo las políticas establecidas por el rey. Nosotros no estamos puestos para llevar adelante nuestra voluntad. Dios te da autoridad, Dios manifiesta poder, Dios te permite ejercer dominio a través de tu vida. Por lo tanto, lleve adelante las políticas del rey en la tierra, porque ninguna cosa te saldrá a tu manera, las cosas saldrán a la manera de Dios. O sea, a la hora de recordar que somos representantes de Dios, se lo voy a repetir rápidamente, son 5 cosas. A la hora de representar al reino de Dios en la tierra, a la hora de disfrutar el poder de nuestra asignación en Dios y de nuestra posición en Dios, hay 5 cosas que usted tiene que recordar. Primero, hable las palabras del rey. Usted no tiene que hablar palabra propia, hable las palabras del rey. Número 2, ocúpese de los asuntos del rey. Porque en la medida que Dios vea que usted se está ocupando de los asuntos del rey, entonces las cosas que tienen que ser facilitadas para vos te serán facilitadas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Principio número 3, hable en nombre de su gobierno. No habla a nombre particular, usted no habla a nombre personal, usted habla en nombre del gobierno que representa. Número 4, mantenga conexión y comunicación. No puede haber comunicación en ninguna persona que no esté conectada con el reino de los cielos. Mantenga la conexión. Hoy necesitamos gente conectada con los cielos. Los cielos no se van a conectar con vos, se va a conectar usted con los cielos. Los cielos no van a venir a acomodarse a tu pensamiento. Los cielos se van a recibirte a vos y usted se va a acomodar a los parámetros del cielo. Y número 5, lleve a cabo las políticas establecidas por el rey. Porque recuerde que la iglesia
El cuerpo de Cristo, la iglesia, es el canal por medio de quien Dios manifiesta sus diseños aquí en la tierra. La iglesia es el instrumento legal por el medio del cual Dios establece, corrige, manifiesta, hace milagros, hace señales, establece las temporadas y los tiempos. Dios lo hace a través de la iglesia porque lo eligió hacer sus diseños a través del hombre. Entonces, no se va a conectar el cielo conmigo, me voy a conectar yo con los cielos para que todas estas cosas puedan fluir. Recuerde todas estas cosas. En el video anterior a este sobre gobierno de Dios en la tierra, hablamos sobre la eclesía. La eclesía era el cuerpo gubernamental del Estado griego. ¿Se acuerda de eso, verdad? Era un cuerpo gubernamental en el Estado de una nación. Eso era la eclesía, que nosotros traducimos iglesia, compuesto por ciudadanos. Este conjunto de ciudadanos tenían en su haber la capacidad de ejercer lo que nosotros llamamos jurisprudencia. Les voy a repetir en este video lo que dije en el video anterior, para los que se enganchan ahora y están anotando. Anote esto rápido. La palabra eclesía, el cuerpo gubernamental en el tiempo de los romanos, el cuerpo gubernamental en la época ya de los griegos, estaba compuesto por un equipo, una comunidad de ciudadanos. Y ellos tenían tres marcas. La eclesía en aquel tiempo tenía tres marcas. La eclesía era un poder legislativo. La eclesía tenía el poder de ejecutar las leyes. Tenía un poder legislativo. La eclesía era un poder jurídico. O sea, la eclesía en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los griegos, tenía el poder de determinar sobre situaciones y sobre cosas. Dios le ha dado a la iglesia la capacidad de ser una eclesía. Usted tiene poder legislativo. Llame las cosas que no son como si fueran. Ejerza gobierno de Dios en la tierra. Traiga al escenario lo que tiene que traer. Tenemos un poder legislativo. Tenemos un poder jurídico. Legislativo, poder jurídico. La tercera acepción de la eclesía, tenemos un poder ejecutivo. Hay una marca. Nosotros somos ejecutivos del reino de Dios en la tierra. Entonces, por lo tanto, hable como tal, funcione como tal, camine como tal. Cuando Dios establece la iglesia en la tierra, la establece bajo propósitos puntuales. Uno recuerda esto siempre, ¿no? Y trata de recordárselo a los ministros amigos, a los alumnos en las escuelas. Nosotros le decimos a ellos, la iglesia tiene un poder de gobierno, tenemos un poder gubernamental. Por lo tanto, tenemos una legislación que cumplir y tenemos un propósito que llevar adelante. Aquellos que están anotando rápidamente, anote algunas cuestiones con respecto a esto. ¿Cuáles son los propósitos gubernamentales del reino de los cielos en la tierra por medio de la iglesia? Yo te voy a enumerar algunos propósitos rapidito. Tengo acá algunos propósitos que quiero compartir con ustedes. Mire, ¿cuáles son los propósitos gubernamentales que Dios tiene por medio de la iglesia con la tierra? Mire esto, número uno, hay gente que está anotando ahí, número uno, primer propósito gubernamental de Dios en la tierra, la proclamación del evangelio del reino. No sé qué evangelio está predicando usted, pero yo sé qué evangelio me encuentro en las escrituras. En las escrituras nosotros encontramos el evangelio del reino, el evangelio del reino, que el mensaje del reino de Dios, del gobierno de Dios, vuelva a ocupar el lugar que tiene que ocupar de nuevo. Propósito gubernamental, el primer propósito que Dios tiene, propósito de gobierno sobre la tierra, es la proclamación del evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Y anote este texto, anote rápido este texto, Mateo capítulo 24, verso 14.
Mateo capítulo 24, verso 14. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Tu mensaje tiene un alcance a las naciones, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. E inmediatamente después dice: y entonces vendrá el fin. Amado ministro, no se olvide, somos sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos embajadores, somos reyes, somos sacerdotes, somos atalaya, somos testigos. Te puedo seguir enumerando la lista de todas estas cosas. Sal de la tierra, luz del mundo, somos reyes, somos sacerdotes, somos embajadores, somos testigos, somos los comisionados de Dios en la tierra. Por lo tanto, tu misión y tu mandato es: predique el evangelio del reino. Amado ministro, perdóneme, no es mi intención ser violento, pero permítame decirlo que me lo digo yo cada día. Ajuste su ministración, ajuste lo que predica, ajuste lo que habla. No se salga del propósito del mensaje que Dios tiene que poner contigo y conmigo. Primer propósito gubernamental extraordinario de Dios sobre la tierra: la proclamación del evangelio del reino a todo el mundo. Segundo propósito: hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. Cada hombre, cada mujer en el día de hoy están siendo entrenados, están siendo equipados en todas partes del mundo. Estamos teniendo tiempos de entrenamiento, de enseñanza. Estamos equipando personas para que puedan cumplir con el mandato divino: sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, predicar el evangelio del reino, llevar en todo lugar milagros. La iglesia primitiva tenía 4 señales que la diferenciaban de una manera puntual: señales, milagros, prodigios y maravillas. Otro día hablamos de cada una de estas cosas: señales, milagros, prodigios y maravillas. Que Dios pueda hacer de nosotros instrumentos útiles, un equipo útil, cada hombre, cada mujer entrenando, formando, estableciendo. ¿Para qué? Para que todos podamos hacer señales, milagros, maravillas, prodigios, sanar a los enfermos, predicar el evangelio del reino, ser instrumentos de milagros en todo lugar, en todo territorio, en toda nación, en todo escenario donde Dios te permita poner la planta de tu pie. Tercer mandato, tercer propósito gubernamental sobre tu vida: manifestar la vida del reino. No manifieste, mis amados, no manifieste ninguna otra cosa, manifieste la vida del reino en su vida. Yo siempre le digo a los hermanos, yo les digo: no me hable, no me hable, no me hable. La gente a veces te habla de las grandezas, mucha gente habla de grandeza. No me hable grandeza de nada, porque las grandezas, si usted las tiene, serán vistas. Los logros en su vida, los frutos en su vida, hablan mucho más que cualquier palabra. Entonces, hable menos y demuestre más. Hoy hay un montón de gente, y permítame esto, hay un montón de gente que hoy habla cosas que no puede justificarla, no pueden demostrarlas. Hoy hay un montón de gente que habla demasiado, y del otro lado hay gente que la escucha. Y justamente estos hablan porque siempre hay alguno que los escuche. No hable tanto, muestre más, que sus hechos, sus frutos hablen por usted, que sus frutos sean la garantía absoluta de que Dios está cumpliendo su propósito con usted. Anote rápido un texto, ya se lo voy a dar con respecto a esto, y no se me enoje con estas cosas, pero es verdad, la vida del reino no hay que explicarla, la vida del reino hay que manifestarla. La vida del reino no se cuenta, la vida del reino se manifiesta. La vida del reino no es algo que yo lo puedo explicar, es algo que lo tengo que vivir. Entonces vívala. No cuente las cosas. La gente habla de ministerio, habla de esto, habla del otro. Hable menos y muestre más. Sus frutos tienen el poder. Sus frutos, te lo voy a decir de vuelta, y póngalo esto en las redes sociales, yo le doy permiso. Sus frutos
tienen el poder de manifestar la vida de reino que usted tiene adentro suyo. Y anote este texto, Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Ya te lo voy a leer enseguida. Juan capítulo 12, verso 24. Este texto dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso está en Juan 12, 24. Vamos que sigo adelante. Propósitos gubernamentales de Dios sobre la tierra a través de la iglesia. Número 4, cuarto propósito: manifieste la autoridad y el poder del reino. Número 4, manifieste la autoridad y el poder del reino. Manifiéstelo. Anote este texto, Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, verso 19. Manifieste la autoridad y el poder del reino. He aquí, dice el texto, os doy potestad. La palabra potestad es autoridad. Traducida del griego es exousia. La palabra exousia, autoridad, potestad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 19. Quinto lugar, propósitos gubernamentales del reino de Dios sobre la tierra por medio de la iglesia. Número 5, expandir el reino de Dios en todo lugar en la tierra. Expandir el reino de Dios. El reino de Dios lo podemos expandir de muchas maneras. Tenga atrevimiento para hacerlo. Uno puede enumerar un montón de cosas con respecto a la expansión del reino. La Biblia dice que la gloria de Dios llenará todo lugar. La gloria de Dios llenará todo sitio. La gloria, la manifestación, la presencia de Dios estará en todo lugar. Siempre habrá alguno que llevará el evangelio del reino de Dios. Que sea usted aquel que pueda manifestar y expandirlo. Tiempo de expansión, tiempo de ampliar, tiempo de expandir, tiempo de que el evangelio del reino corra en todo lugar. Anímese. El reino de Dios uno lo puede expandir de muchas maneras. Recordemos algunas de ellas. Uno puede expandir el reino de Dios por medio de demostraciones visibles. Cuando la iglesia se anima a practicar señales, milagros, maravillas, prodigios, como hacía la iglesia del primer siglo, el reino de Dios es proclamado por medio de demostraciones visibles. Gente que con manifestaciones de poder abre su boca, declara sanidad, declara liberación. Un solo acto de liberación, una sola acción de empoderamiento de alguien para que éste vaya y haga señales, milagros, sane los enfermos, me libere los endemoniados. El solo hecho de manifestarlo, moverse en ese nivel de poder, es una expansión del reino de Dios tremenda. Gente que de pronto uno le habla, y ¿cuántas veces le habremos hablado a alguien? Uno le habla y la gente por lo que le habla a uno no escucha, no recibe, o no tiene ganas, no le interesa. Pero frente a un milagro, frente a una señal, frente a un prodigio, frente a una acción de autoridad, la persona inmediatamente reacciona. Anímese a moverse en niveles distintos en la presencia del Señor. Anímese. Hubo un hombre que su nombre era Juan el Bautista. Juan el Bautista funcionó en el nivel de la anunciación. Dios le permitió, fue el escogido, fue el elemento, fue el instrumento para que operara en ese tiempo un nivel que era el nivel de la anunciación.
Y allá andaba Juan el Bautista por el desierto diciendo: arrepiéntanse, generación de víbora, ¿no? Hoy si uno sale a predicar de esa manera y ya enseguida te marcan, ya hablan mal de tu vida. En aquel tiempo andaba Juan el Bautista diciendo: arrepiéntanse, en generación de víbora, llevando a muchos al arrepentimiento. Él demostraba el reino de Dios y lo expandía en lo que nosotros llamamos el nivel de la anunciación. Él preparó el camino para que el Señor viniera. El Señor vino a la tierra y estableció lo que Él vino a hacer en la tierra, y fue un nivel de establecimiento y fue un nivel de rompimiento, y el reino de Dios siguió extendiéndose. Y luego el Señor se fue, volvió con su Padre en los cielos y estableció la iglesia, y la iglesia tomó estas herramientas, fueron llenos del Espíritu y entraron en una nueva nivelación, y esta ya era la nivelación de la expansión. Juan comenzó anunciando, el Señor trajo y estableció, la iglesia expandió, y en todo tiempo el reino de Dios corre y en todo lugar se expande. Que Dios te puede encontrar a vos y me puede encontrar a mí, llevando la tarea que el Señor ha establecido sobre nuestra vida. Los últimos minutos ya de este tiempo que estamos compartiendo, quiero soltarte algunas cosas con respecto al legado que Cristo nos dejó en nosotros. Deme 5 o 6 minutos más y ya lo dejo tranquilo. Hay legados extraordinarios que Dios ha dejado sobre nuestra vida. Hay gente que está tomando nota. Tome nota de algunas cosas que les voy a dar. Tengo unos apuntes acá que se los quiero compartir. Mire, parte del legado que el Señor nos ha dejado a nosotros. Nosotros no tenemos responsabilidad o compromiso fuera de aquello que Dios sí ha puesto en nuestra vida. Entonces, lo más grande en tu vida y lo más grande en la mía es el legado de Dios. Algunos principios importantes que quiero compartirte. Número 1, yo sé que hay gente que está tomando nota ahí. Mis alumnos en las escuelas ministeriales tienen esto en su manual. El libro se llama Gobierno de Dios en la Tierra. Para aquellos que están tomando nota se los voy a dar, se los voy a compartir rapidito. Número 1, el propósito de Jesús en la tierra era doble: proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra, y por medio de su obra, de su sacrificio, y por medio de la cruz y por medio de la sangre, proveer una entrada. Lo voy a decir de nuevo. Cristo nos ha dejado un legado extraordinario. El propósito de Jesús era doble. Él tenía un doble propósito. Era doble. Primero, proclamar la llegada del reino, y en segundo lugar, por medio de su obra en la cruz y por medio de la sangre, darnos entrada al reino de Dios. Número 2, la misión de Jesús. Principio número 2, la misión de Jesús era reintroducir el reino de Dios otra vez en la tierra. Reino del cual Dios su Padre le había hablado a Adán, lo había pensado con Adán, lo había diseñado con Adán, y por culpa del pecado y del rompimiento del pacto, lo que Dios había planeado hacer con Adán, y que Adán perdió por todo lo que usted conoce que pasó con Adán, por sus malas decisiones y por salirse del escenario que Dios había planteado para él, por medio de Jesús. Propósito número 2 en el legado que el Señor nos dejó. El plan del Señor era reintroducir de nuevo el concepto, el gobierno, el pensamiento, la cultura del reino de Dios en medio de la tierra. Número 3, dentro de estos propósitos, número 3, nacer de nuevo. Hasta ahí nadie había escuchado hablar del nacer de nuevo. Jesús introdujo esta realidad que a uno le parece tan sencilla: nacer de nuevo. Hoy la iglesia habla mucho de convertidos. Yo la palabra convertidos muy poco la encuentro en la Biblia. Yo encuentro la palabra transformados, gente transformada. Cuando el reino de Dios llega sobre alguien, cuando el tiempo de Dios le alcanza a alguien, usted está transformado, gente transformada. Nacer de nuevo, tercer principio, el nacer de nuevo es la forma de entrar al reino de Dios. Y por medio del nacer de nuevo usted es transformado. Número 4, el reino de los cielos es una jurisdicción.
Uno dice, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una dimensión, es una jurisdicción sobre la cual la influencia de Dios ejerce gobierno, donde esa influencia, esa jurisdicción tiene dominio pleno, tiene dominio total. Número 3, número 4, número 5, como embajadores nosotros representamos al reino del cual somos parte, no se olvide. Número 6, la venida de Jesús inauguró el período del reino de los cielos en la tierra y fue la excusa, fue la mejor herramienta, fue la mejor forma de que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo pudiera volver sobre nuestra vida, pudiera estar ya definitivamente sellando, garantizando, trabajando, enseñando, acompañando la vida de cada uno. Esto es extraordinario. Mire cómo Dios ha ido llevando en su plan de gobierno todo el programa, todo el proceso, de una parte a otra, de otra a otra, cómo sus lineamientos, sus diseños han sido exactos para que en ningún momento el gobierno sobre la tierra dejara de existir. De una o de otra manera existía. Número 8, vamos hasta el 10 y ya lo dejo tranquilo. Número 8, como ciudadanos de un nuevo orden. Nosotros somos ciudadanos de un nuevo orden. Si hay algo que el Señor estableció sobre tu vida y la mía, es un nuevo orden. Somos mayores que aquellos que nosotros vemos en el tiempo del antiguo pacto, de aquellos sabios hombres y mujeres de Dios que en aquel tiempo tuvieron que vivir. Somos mayores porque hay un nuevo orden a través de Cristo para vos y para mí. Hay un nuevo orden. Y esto no es por mérito personal, esto es por mérito de Él, porque tenemos lo que Él ha determinado y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Principio número 9, el reino de los cielos avanza con violencia. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Otra versión dice que lo arrebatan los valientes. Nosotros somos parte de una fuerza de avanzada del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, que la tierra no te detenga, que la tierra no te imponga cuestiones que son de tierra, que la tierra no determine cosas para tu vida, porque las cosas en tu vida no se determinan en la tierra, se determinan en los cielos, y de ahí son bajadas a la tierra. Y déjeme un punto más ahí: nuestro reino ni huye ni se retira. El reino al cual pertenecemos ni huye ni se retira, ninguna de las dos cosas. El reino permanece firme, el reino de Dios permanece establecido, permanece con firmeza. El reino de Dios avanza, el reino de Dios irrumpe. Otro día hablamos de las leyes de la irrupción. Necesitamos gente que puedan irrumpir en todo tiempo. Mire, el Espíritu Santo, cuando vino sobre la iglesia primitiva, lo que hizo fue irrumpir en medio de ellos. Ya termino con esto, ya les robé mucho tiempo. Nosotros necesitamos una generación de gente que pueda arrollar, que pueda avanzar con firmeza, que pueda irrumpir en todo lugar, en todo escenario, que vos y yo podamos ser de esa generación que irrumpe, que entra, que rompe, que avanza, que conquista, que toma. Recuerda lo que le dijo cuando arrancamos al principio. En Lucas capítulo 9, el Señor le habla a los discípulos y le dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Que Dios te encuentre en este tiempo ejerciendo estas tres cosas: autoridad, poder y dominio. El gobierno de Dios en la tierra se ejerce, se planta y se lleva adelante por medio tuyo y por medio mío. Que Dios nos encuentre recibiendo autoridad del cielo para hacer las cosas que hay que hacer. Que Dios nos encuentre manifestando poder de Dios en señales, milagros, maravillas, prodigios, en todo lugar donde Dios te ponga a poner la planta de tu pie. Y que por medio de esa autoridad y ese poder podamos desarrollar